Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muy contenta de poder participar de este congreso, de que me hayan dado la oportunidad de poder expresar en este momento un tema tan importante como es la seguridad de la información. Me voy a permitir entonces compartir la pantalla. Bueno, me confirman por favor si están viendo en este momento la presentación. Sí, adelante, Magister. Ya, muchas gracias. Bueno, en este momento quiero hablarles de lo que es la aplicabilidad de controles de seguridad de la información. Yo he tenido la oportunidad, digamos, de estar en este momento vinculada con la seguridad de la información, como usted bien lo decía, en entidades que tienen información sensible, como son la parte bancaria, las cooperativas financieras, y es un tema que dado pues la pandemia, digamos, nos ha tenido a todos en alerta, y de hecho pues han pasado o ha sucedido muchos ataques informáticos actualmente con la información. Tenemos también la regulación de la Ley de Protección de Datos, entonces qué importante es poderles hoy hablar un poco sobre estos controles de seguridad. Voy a darles como una visión general de cada uno de esos controles y posteriormente lo que quiero hacer es aplicar un autodiagnóstico. Vamos a simular que estamos aplicando un autodiagnóstico a una empresa X y vamos a verificar cuál es el resultado, el grado de madurez de esta empresa frente a la seguridad de la información. Aclarándole a todas las personas pues que nos están acompañando el día de hoy de que esta herramienta es muy importante a la hora de querer saber si estamos o no, digamos, aplicando controles de seguridad dentro de la entidad o inclusive a nivel personal también se pueden aplicar algunos de ellos. Entonces, vamos a dar inicio. Muchas gracias. Aquí solamente resaltar en el campo de asesoría y consultoría a implementación de sistemas de gestión, pues se ha resaltado el tema ISO 27001, que es una norma internacional. Muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿cómo hago para saber si mi gestión de seguridad de la información en mi entidad está siendo efectiva o no? Entonces, la respuesta aquí es, vamos a utilizar un estándar internacional, una guía de buenas prácticas, inclusive atreviéndome a decir que es la guía, digamos, predominante para uno implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en las empresas. Y pues obviamente al implementar ese sistema de gestión estamos hablando de acompañarnos también de algo muy importante que es la gestión del riesgo. Y esta es la ISO 31000. La continuidad del negocio también juega un papel muy importante, ISO 22301. Entonces vamos un poco a tratar de enlazar como que todos esos conceptos y todas estas definiciones dentro de esta presentación. A continuación les estoy mostrando en pantalla lo que son los requisitos, los controles de seguridad de la norma ISO 27001-2013. Estos controles de seguridad son 18 controles de seguridad. Los voy a mencionar: el A5, políticas de seguridad; A6, organización de la información; A7, seguridad de los recursos humanos; A8, gestión de activos; A9, control de acceso; A10, criptografía; A11, seguridad física y ambiental; A12, seguridad en las operaciones; A13, transferencia de información; A14, adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento; A15, relación con proveedores; A16, gestión de los incidentes de seguridad; A17, continuidad del negocio; y A18, cumplimiento. Es muy importante aclararles aquí de que todos estos controles de seguridad suman al sistema de gestión de seguridad de la información. Y para nosotros indicar que tenemos un sistema de gestión, pues debemos cumplir con cada uno de ellos. Voy a hablarles rápidamente porque lo que quiero es inclusive aplicar esa herramienta para que les sirva a todos los que están aquí presentes y, por qué no, también duplicar la información al resto de personas que puedan interesarse.
les voy a hablar. Políticas de seguridad de la información es algo que todas las empresas deben tener para que sus usuarios finales de alguna u otra manera estén concientizados de la seguridad de la información y nos ayuden precisamente a disminuir los ataques informáticos y delitos informáticos, las amenazas que tenemos frente a la seguridad de la información. Un dato muy importante es que aquí tenemos que documentar, como todo sistema de gestión, es necesario mostrar a un auditor, a alguien que esté haciendo el seguimiento y revisión, cuáles son esos registros que nos llevan a concluir de que efectivamente nosotros tenemos estos controles implementados. En el A6 tenemos la organización de la seguridad de la información. Aquí es importante que las empresas tengan una estructura interna de seguridad. ¿Y qué significa eso? Pues que nosotros podamos tener un comité, unas personas involucradas y responsables de esa seguridad, como es el oficial de seguridad de la información. Es un término que está de moda, que de hecho un dato importante es que en Colombia, por ejemplo, que es mi tierra natal, en Colombia, años atrás, estoy hablando de 6 años atrás, lo que son las empresas públicas y privadas, pues de alguna forma tienen que estar cumpliendo un sistema de gestión de seguridad de la información. En Ecuador, que es el lugar donde me encuentro ahora, digamos que hay un poquito de retraso o aplazamiento del cumplimiento de esa norma, pero ya en esta época y debido pues a todo esto, lastimosamente nosotros nos volvemos correctivos, más no preventivos. Lastimosamente en este momento ya están obligados a cumplir con este sistema de gestión de seguridad de la información. Y entiendo también que lo que es España, Chile, o sea, todos los países se están vinculando a poder cumplir con esta temática. Entonces aquí lo que la empresa tiene que mostrar es que están organizados y que alguien en la compañía, en la empresa, que generalmente es el oficial de seguridad, es lo más pertinente, está preocupado por hacer acciones o planes de acciones que tengan que ver con mejorar este sistema de gestión. Aquí tenemos recursos humanos y aquí es muy importante, por eso les voy a hablar rápido y pues quise entrar a hablarles un poquitico de cada uno porque actualmente las empresas no tienen ese conocimiento, inclusive muchos no saben que existe ISO 27001 y que es un estándar y que es una guía en la que se pueden basar para que gestionen bien su seguridad en los datos, en la protección de toda la información sensible, tanto física como digital de la organización. En la parte de recursos humanos, ¿quién lo creyera, cierto? Cualquiera pensaría que el jefe de recursos humanos no tiene nada que ver con esto, y obvio que sí. Es la selección del personal, las personas que nos van a acompañar en la entidad, que tengan antecedentes disciplinarios, que se les pueda hacer un llamado de atención o disciplinariamente, digamos, suspenderlo o tener alguna clase de medida con las personas que no acatan esas políticas de seguridad que eran las que teníamos en el punto número 5. Aquí tenemos gestión de activos y yo sé que muchos de los participantes que están conectados, y nuevamente gracias por el espacio, han escuchado hablar de clasificación de la información. Entonces esto nos dice, mire, usted tiene que tener un inventario de activos físicos, un inventario de activos tangibles, intangibles, o sea que estamos hablando hardware, software, comunicaciones y todo aquello que de alguna u otra manera dentro de nuestra empresa está, digamos, almacenando información. Entonces, la Ley de Protección de Datos nos dice, tome todos esos activos y díganos, por favor, cuáles son críticos para la entidad. Y en esos críticos para la entidad, por favor, diga cuál va a ser el tratamiento. Muchas empresas, y lo digo con conocimiento porque soy consultora de estos sistemas de gestión y capacitadora, auditora en lo mismo, muchas empresas creen que solamente definir, no, pues yo creo que esto es crítico, yo creo que esto es sensible. No. Es toda una metodología que tenemos que utilizar para concluir que esos son los activos a los cuales yo debo prestarle mucha atención dentro de la compañía. La mayor fuga de información actualmente está dada precisamente porque no conocemos qué datos somos los que estamos manejando. Y si nos vamos exactamente a las personas que estamos manejando sistemas en las compañías, generalmente nos vamos por lo digital, o sea, por lo que está virtual, por lo que está digital, por lo que está dentro de nuestros activos de información, computadores y pare de contar. Pero no estamos teniendo en cuenta nuestros enlaces, no estamos teniendo en cuenta nuestros sistemas de información, los papeles físicos, todos esos documentos que son bien importantes para la compañía en caso de pérdida y que puede traer inclusive
hasta la quiebra de la compañía, ¿sí? Ahora, en el A9 tenemos control de acceso, es solamente definir exactamente cómo, quiénes, qué personas van a acceder a la información, de qué manera van a acceder, y aquí viene un término muy importante en seguridad que es disponibilidad, confidencialidad e integridad. Entonces, ¿quién lo va a revisar? ¿Cada cuánto lo va a revisar? Y que esa información que están revisando sea íntegra. Íntegra significa que no haya sido alterada en ningún momento durante su proceso, ¿no? Aclararles también que la información de la compañía no es solamente la creada, la información es la que también estamos transmitiendo, la que también estamos modificando, e inclusive la información que estamos recibiendo de terceros o la información que estamos dando a terceros. Entonces, qué importante es poder conocer estos controles de seguridad y a pues, las personas que están aquí presentes, invitarlos precisamente a que un poco consulten sobre esta parte que es bien importante, nos hace muy conscientes de poder tener un buen sistema implementado en las organizaciones, o por lo menos lo que yo digo, digamos, no vamos a implementar un sistema, pero vamos a estar pendientes de contar con esos controles de seguridad. El A10 nos habla de criptografía, ¿cierto? Y no es más que tomar toda esa información sensible y, perdón, de alguna manera, indicar si lo vamos a cifrar, si no lo vamos a cifrar, cómo lo vamos a manejar, ¿cierto? ¿Qué llaves tenemos? ¿Cómo las vamos a utilizar? ¿Cómo las vamos a almacenar? ¿De qué manera le podamos proteger este tipo de acceso, ¿cierto? A todos estos programas y a todos estos datos que son tan importantes para la empresa. Seguridad física y ambiental también es algo que causa asombro, el que usted quiera saber cómo está su infraestructura física en las entidades cuando se habla de seguridad de la información. Entonces creen que es un tema muy aislado y no, definitivamente no es un tema aislado, porque nosotros en seguridad física tenemos que revisar cuáles son nuestras oficinas que están almacenando o que están teniendo esa información sensible, sea física o digital, y de alguna manera estar nosotros pendientes del ingreso de visitantes y funcionarios a la entidad y tener unas metodologías o unas herramientas apropiadas para tener un log, ¿cierto? Y poder definir en qué momento una persona es idónea o no para entrar a nuestra parte física. Y aquí contarles que he tenido la oportunidad de revisar empresas que están muy bien en la parte de seguridad, donde usted llega y definitivamente hay mucho control, ¿sí? Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque están siguiendo prácticas de seguridad de la información. De pronto algunos se van más al extremo, otros no tan al extremo, pero de alguna manera están controlando, sea en forma empírica, sea en forma operativa, sea en forma automatizada, el ingreso a estos recintos. Yo conozco empresas donde para usted llegar a una reunión con X persona, pues obviamente la están revisando desde la entrada y lo acompañan hasta donde debe ir la persona. ¿Por qué? Cualquiera diría, pero es que depende mucho de la información que se maneje. Sí, claro, pero es que la información como tal es un activo muy importante para las empresas, independiente, ¿cierto? Que hay unas más sensibles que otras, claro que sí. No es lo mismo hablar de una empresa financiera a hablar a una empresa que vende zapatos. Lógicamente no es lo mismo, pero como quiera que sea, las dos empresas tienen información que salvaguardar, secretos, proyectos, etcétera. Aquí tenemos seguridad en las operaciones y no es más que nosotros tengamos documentado, escrito, aprobado por la alta gerencia de cuáles son esos procesos que deben actuar en caso de una continuidad del negocio o cuáles son esos instructivos, esos manuales y todo lo que yo necesito para operar en mi compañía. Entonces, esto para los que me escuchan y están cercanos a lo que son sistemas de gestión, que no solamente es ISO 27001, tenemos normas que para salud ocupacional, ambiental, para riesgos, tenemos normas para todo lo que es certificaciones, competencias laborales. Entonces, todos esos sistemas de gestión que ahora se hablan, ¿sí? Y que nos permiten hacer un sistema de gestión integrado, todos esos sistemas de gestión digamos, están relacionados en que debemos documentar, ¿sí? Y eso es proteger los datos también. Cuando nosotros documentamos, estamos protegiendo las actividades fuertes de la organización
estamos diciendo, aquí en nuestra empresa las actividades se hacen así. O sea, que todo el que entre debe de alguna manera asimilar el procedimiento. Y pues tenemos también un control de documentos y registros que nos va a permitir saber en qué versión vamos. Y no es que signifique que sea palabra de Dios mi primera versión, no. Yo puedo estar lógicamente mejorando los procesos de la organización, pero alguien debe estar ajustando esos procesos en la organización y no es más que los mismos líderes de cada uno de los procesos. Acá tenemos la transferencia de información, quiénes son nuestros proveedores, ¿cierto? ¿A quién le estamos enviando información? ¿Cómo nos estamos asegurando de que esas personas o esos terceros están recibiendo la información nuestra y no lo están compartiendo con otros, ¿sí? Entonces aquí nos obligan a tener acuerdos de confidencialidad y de alguna u otra manera nos obligan a dar seguimiento a esos proveedores que nos están de alguna u otra manera ayudando con la información o con las actividades o con los servicios que presta nuestra entidad. Tenemos adquisición de sistemas de desarrollo y mantenimiento y no es más que usted sea consciente del desarrollo interno de aplicaciones y sistemas de información en la entidad y también cuando son externos. Es decir, yo contrato o puedo al interior de la organización tener un equipo de desarrolladores de software que nos está permitiendo tener una calidad en el software que nosotros estamos colocando en producción. Y de pronto para los ingenieros de sistemas, que digamos son las personas un poco más cercanas a estos términos, saben que debemos pasar por un ciclo de vida en todo desarrollo de software y que hay unas pruebas precisamente antes de colocar a producir nuestro software, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso está minimizando los riesgos de seguridad de la información al nosotros colocar a producir algo que ni siquiera sabemos si está bien o no. Y cualquiera puede decir, pero eso sucede, claro que sucede muchísimo en las empresas que no están haciendo calidad del software, no están cumpliendo con unos requerimientos mínimos, sino que estamos haciendo las cosas muy informalmente y por ahí están precisamente aprovechando nuestros atacantes, nuestros hackers, están aprovechando y se nos están llevando la información y más aún, inclusive, información sensible, datos personales y demás que están colocando en riesgo a las personas. Tenemos el 15, relación con proveedores, quiénes son nuestros proveedores críticos, a quienes necesitamos nosotros en caso de una continuidad del negocio y de igual manera, les digo aquí, de igual manera tenemos nosotros que empezar a revisar cuáles son esos proveedores y si esos proveedores a su vez, porque esto es una cadena, si estos proveedores a su vez me están dando a mí la seguridad de poder continuar mis operaciones en caso tal. Entonces esto nos invita a saber qué capacidad necesitamos, qué servicios necesitamos, inclusive la capacidad de respuesta de nuestro proveedor hacia nuestra demanda, ¿no? Lo que necesitamos, si ellos sí lo tienen y en qué tiempo nos pueden responder. Y nos invitan a evaluar al proveedor, a reevaluar al proveedor y a tomar acciones con proveedores que de una u otra manera no están cumpliendo con lo que nos están ofreciendo o inclusive con lo que tenemos en el contrato. Entonces, es un punto bastante importante de tener en cuenta. Tenemos gestión de incidentes. ¿Dónde estamos registrando los incidentes? ¿Quién es el encargado de responder a un incidente de seguridad de la información? Porque hoy llegué a la compañía y no pude prender el computador, porque mi contraseña se bloqueó, porque a lo mejor no puedo imprimir, porque a lo mejor no puedo despachar el cliente, el usuario, porque tenemos 1000 dificultades a la hora de a lo mejor atender o porque recibimos un correo no deseado y ese correo no deseado nos sacó una cantidad de problemas y hasta esos son incidentes de seguridad. Entonces, las empresas deben tener una forma de registrar esos incidentes y lo mejor es actuar a esos incidentes y tener lecciones aprendidas de cada uno de esos incidentes. Entonces, lo bueno es que voy a tener mi historial y lo bueno es que mis usuarios finales y mis jefes, mis directivos y todas las personas que involucradas en las compañías, pues van a tener de cierta forma una manera de actuar rápida ante algo que se esté presentando en la organización. Y como les decía, no solamente digital, puede ser físico, ¿cierto? Un robo físico o una pérdida de un documento físico puede ocasionar un incidente de seguridad dentro de la compañía.
Tenemos el A17, que es continuidad del negocio. Este sí que es bien importante. La continuidad del negocio nos pide que todos esos procesos que nosotros tenemos en la compañía, nosotros podamos decir cuáles son los procesos críticos de nuestra operación, ¿cierto? Digamos, en el momento en que tengamos que dar continuidad a la operación, en ese momento, ¿qué tenemos que hacer, cierto? ¿A quién tenemos que comunicar? ¿Quiénes tienen que intervenir? Tanto en recursos, todos los que ustedes se imaginen, porque ahí entra todo, entra telecomunicaciones, entra recursos humanos, entra la parte de redes, entra la parte de marketing, entran una cantidad de personas que están operando dentro de la entidad a hacer transparente al usuario final lo que está pasando dentro de nuestra compañía, por lo que haya sido, ¿sí? Por un tema de una amenaza natural, física, no sé, provocada inclusive, pero tenemos que actuar. Y aquí pues también les doy como referencia la ISO 22301, que es una norma de continuidad del negocio y que nos permite inclusive conocer el análisis de impacto del negocio que tiene la organización, cuáles son esos procesos críticos y sobre esos procesos críticos nosotros presentar un plan de continuidad del negocio. Y el último, que es el A18, ahí les di un recorrido por los 15 objetivos de control que tiene la norma ISO 27001, guía de buenas prácticas para las personas que estén interesadas de la seguridad de la información, que debemos ser todos. De hecho, en este tema participan todos los funcionarios de la entidad, ¿cierto? Muy seguramente muchos dicen, no, pero es que ahí no participa sino tecnología. Y de hecho me sucedió nada más ayer en una empresa que pensaba que el sistema era solamente de tecnología. No, la respuesta es no. Todos nos involucramos. Si ustedes ahí lograron captar, están toda la organización, porque inclusive en el tema de riesgos de seguridad, pues todos de alguna manera estamos manejando activos de información, por ende debemos identificar esos riesgos de seguridad de la información. Escuchamos que estaba recursos humanos, escuchamos que estaban involucrados dentro de esto los usuarios finales, ¿cierto? Y cualquiera diría, ¿y pero por qué? Claro, es que yo tengo que cumplir una política de seguridad porque a mí me están indicando que cuando me llegue un correo electrónico que no sea de un destinatario como conocido, de un receptor, bueno, de lo que sea, pues yo de alguna manera actúe de esta forma, ¿cierto? Y esa es la política de seguridad. O que yo no puedo ingresar memorias USB en la compañía porque muy seguramente puede haber una fuga de información. Entonces, obviamente, el 70% de esta norma va para tecnología, pero el otro 30% va para toda la organización. Entonces, de alguna manera, todos estamos ahí involucrados. El cumplimiento legal y contractual significa precisamente que nosotros, como compañía, como entidad, conozcamos cuáles son las normas que nos regulan, ¿sí? Inclusive en la anterior ponencia, él hablaba de regulación en X o Y país, ¿cierto? ¿Qué significa? Que yo tengo que estar consciente cuál es la normativa que estoy utilizando dentro de mi compañía y cumplir con esa normativa. Y por eso acá puse software legal, porque hay una parte que es derechos de propiedad intelectual. Y todos sabemos que yo tengo que tener una licencia de uso para poder estar teniendo en mi compañía que tiene 300 computadores y tiene Office y tiene Windows y tiene bases de datos y tiene Oracle y tiene una cantidad de software, antivirus, aplicativos y demás. Esta ley o este control es el que nos dice que nosotros tenemos que regular eso dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a multas y sanciones e inclusive me ha tocado ver el cierre de establecimientos de comercio y empresas porque no están bien definidos o no están bien organizados en esta parte del cumplimiento legal. Ahora está de moda la ley de protección de datos, que muy seguramente todos los que me están escuchando en el país donde estén, pues tienen ley de protección de datos, ¿sí? Y esa ley de protección de datos inclusive ya nos obliga a tener un responsable de esos datos e inclusive un responsable de la seguridad de esos datos. Entonces son leyes normativas del gobierno que definitivamente usted no puede evadir. Bueno, lo puede hacer, pero tiene unas consecuencias bastante fuertes para la organización. Entonces, ¿por qué no ser preventivos en vez de ser correctivos? Muy bien.
Entonces, ahorita yo voy a permitir mostrarles una plantilla donde muy seguramente les va a servir muchísimo. Igual la puedo compartir, no tengo ningún inconveniente. Y es inclusive la plantilla con la que trabajamos ese diagnóstico inicial para conocer el grado de madurez de la empresa o la compañía en estos temas de seguridad de la información. También quiero aclarar que dado, pues, decía también la doctora Silvana, al tiempo no podemos extendernos muchísimo, pero la norma o esta guía de práctica, porque a veces las personas uno dice norma y es como si los estuviera alertando, ¿cierto? Pero es una guía de buenas prácticas que de verdad yo les recomiendo la puedan mirar, la puedan consultar, puedan revisarla y de alguna u otra manera las personas involucradas con este tema de manera directa, porque ya sabemos que de manera indirecta estamos todos los que hacemos parte de una compañía en este momento, y a nivel inclusive personal, sí, porque hay tips de seguridad también a nivel personal. Entonces, utilícenla y revisemos cómo está. Entonces, ¿qué dice? Les voy a mostrar rápidamente. Aquí están los controles de seguridad que hace un momentico veíamos. Los controles de seguridad están acá. Entonces, por cada objetivo de control que estábamos viendo en las diapositivas, yo debo revisar dentro de mi compañía si tengo o no tengo. Entonces, para el término del taller que estamos proponiendo en este momento, yo me voy a permitir hablar de algunas cosas e ir calificando en este autodiagnóstico a una empresa X, ¿sí? Estoy en una empresa X y voy a empezar a revisar qué tenemos dentro de esa compañía. Dice que en temas de políticas de seguridad, como lo decíamos ahora, no solamente es ingresar la política, sino también darla a conocer a nuestros funcionarios. Entonces aquí la plantilla indica, existen documentos de políticas de seguridad. Créame que la persona no tiene nada o la entidad no tiene nada, nunca le ha indicado a sus funcionarios que existen unos lineamientos a seguir en esa parte, entonces simplemente lo dejamos como falso. Si ustedes están viendo dentro del primer capítulo, del primer objetivo de control, que es políticas de seguridad, aquí hay un porcentaje que es el 100%. A medida que yo voy dando clip a lo que realmente sí tiene la empresa, me va dando un porcentaje, ¿sí? Dentro de esa seguridad de la información. Existen procesos. Magister Doris, no está compartiendo la plantilla, solamente vemos aplicabilidad, plantilla de verificación de cumplimiento, grado de madurez frente al Diga, DGCI. Sí, muchas sí. gracias por decirme, ya. Muchas gracias, porque yo estaba convencida que el enlace ya los estaba. No, y ahora ahí, sí, ahora sí. Gracias. Muchas gracias, discúlpeme. Entonces, esta plantilla es la plantilla que nos va a permitir saber el grado de madurez. Aquí tenemos todos los controles de seguridad de la norma, aquí se los estoy mostrando, y la plantilla a través de una fórmula, a medida que yo voy evaluando si tengo o no tengo dentro de la compañía, él me va a dar finalmente unos gráficos en la parte inferior donde nos va a permitir saber cómo estamos. Ahora, una pregunta, perdón, o algo a aclararles antes de empezar a dar el chulito y saber si es verdadero o falso con esta simulación que vamos a hacer. Es muy importante que sepan que a la hora de uno saber o querer implementar estos sistemas de gestión, lo primero que uno hace es un autodiagnóstico, ¿sí? Autodiagnóstico o diagnóstico, porque autodiagnóstico es que yo soy la persona encargada de seguridad de la información de la empresa o estoy vinculada a algún proyecto de seguridad dentro de la compañía y quiero saber inicialmente cómo estamos, porque las empresas dicen, no, es que nosotros tenemos esto, así, solo habladito. Entonces lo que hacemos es hacer un autodiagnóstico uno mismo internamente en la compañía o un diagnóstico cuando usted ya está obligado a contratar a alguien que sea especialista en el tema y venga a evaluarle en forma inicial cómo está. De esa manera usted va a saber el grado de madurez que tiene su compañía y como experiencia les digo que con este tema, y pues ha sido, yo digo que tiene el lado positivo y el lado negativo, ¿no? El que las empresas tengan que actuar de manera correctiva posterior a la pandemia de todo lo que pasó, porque no estaban
no estábamos preparados para recibir todo este encierro, el teletrabajo, el acceso remoto y todas estas cosas que de alguna manera lo toqué ahora dentro de la presentación. Entonces, qué chévere que ustedes puedan coger la plantilla y de pronto como valor agregado hacerlo dentro de la misma compañía. O pedir, como les decía ahora, a un especialista, a un consultor, a una persona externa que les revise cómo está la seguridad de la información. Entonces vamos a hacer el ejercicio rápidamente y dice, ¿existen documentos de política? Si la respuesta es falso, no escribimos nada. Yo les estaba contando que aquí hay un porcentaje, ¿sí? Si yo quito el verdadero, toda la plantilla está en 100% en este momento para lo que es cada capítulo o cada objetivo de control de lo que pide la ISO 27001. Entonces, yo solamente voy a chulear los que sí considero que hay, ¿cierto? Entonces, esta empresa, por ejemplo, sí tiene procedimientos, sí le ha comunicado a los funcionarios sobre las políticas de seguridad, pero lastimosamente no existe un responsable, ¿cierto? Y la misma norma nos pide una organización interna de la seguridad, o sea, siempre debe haber un responsable en cada uno de esos controles de seguridad que yo les acabo de expresar, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que políticas de seguridad, en este caso, sobre un 100%, la empresa está en un 66%. Ahora, también quiero indicarles algo que les va a servir mucho, y es la diferencia que hay entre hablar de un diagnóstico o una revisión a hablar de una auditoría, ¿sí? Hablar de un diagnóstico o revisión generalmente no es tan específico o, digamos, no se va tan a los registros o no se va tan a saber cuáles son las evidencias del cumplimiento. En cambio, la auditoría, que es una metodología mucho más fuerte, esa metodología sí nos dice que usted como auditor tiene que evidenciar que existe, ¿cierto? Entonces, en este autodiagnóstico es como si usted se sentara con la persona responsable de seguridad o de cada uno de esos controles y usted le preguntara, ¿usted tiene políticas? Y él dijera sí. Usted confía en la palabra de esa persona. Es como lo que estamos haciendo en este momento. Obviamente, cuando es interno, pues usted debería sacar todo lo que está en la organización sucediendo y no ocultar nada. Cuando es externo, pues la gente trata como de un poco apaciguar esa calificación, ¿cierto? Pero lo más importante es ser transparentes para que precisamente podamos tomar e implementar controles que nos estén faltando dentro de la misma compañía. Entonces voy a seguir acá. Para no hacerlo pues muy largo, solamente quería como que revisaran la dinámica que se tiene en este autodiagnóstico y voy a colocar que la dirección y las áreas de la organización sí están participando en seguridad de la información, porque es que yo vi que tienen una organización interna, un organigrama y hay unas responsabilidades por cada uno de ellos. Pero mira que no existe formación, no existe formación de las personas en seguridad de la información y este capítulo de la norma sí me lo pide. En temas de activos voy a permitir colocar que es verdadero que sí tienen inventarios y que sí tienen un responsable de activos. Si lo están viendo, aquí me preguntan en la parte de gestión de activos si existe un inventario de activos actualizado. Estamos hablando de que es necesario tener 3 tipos de inventarios, ¿no? El inventario documental, el inventario de hardware y el inventario de software. También para las personas que nos están escuchando, pues leer la norma en su primera instancia o la primera vez los va a enredar, claro que sí, porque en este tema pues hay que tener también competencias en temas de formación, educación y experiencia. Y pues hemos escuchado que la práctica hace al maestro, eso es completamente cierto. Pero también hay una ISO, que es la ISO 27002, que es una guía para la implementación de la ISO 27001, aclarándoles que la 27001 es certificable, o sea, usted puede llegar hasta el cartón de certificación, hasta el documento de certificación de su empresa, porque un externo vino y le dijo que usted sí tenía implementado todos estos controles, o usted solamente puede hacer una implementación interna y no llegar hasta la certificación, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que, como les decía, seamos transparentes en esta parte y empecemos a indicar qué tenemos y qué no tenemos dentro de la compañía. Acá existen procedimientos etiquetados, le voy a decir que sí, tienen una identificación de esos activos, lo trabajan en conjunto con contabilidad, con financiero y está perfecto. La guía de buenas prácticas, como les decía, 27002,
la 27001 tiene como 40 hojas, la 27002 tiene 157 hojas, porque nos permite ir conociendo cómo podemos cumplir cada uno de estos controles de seguridad. Entonces, ese dato es bien importante para las personas que se interesen en este tema, pues tan importante de actualidad, ¿no? Acá está recursos humanos, entonces me voy a permitir colocar que sí tienen confidencialidad y responsabilidades en los contratos y que sí recogen datos de los incidentes. ¿Por qué es importante este autodiagnóstico si lo están pudiendo ver? Aquí está la parte gruesa, que es el objetivo de control, por ejemplo, seguridad de los recursos humanos es la parte gruesa, pero lo que trae debajo son los controles de seguridad que yo tengo que tener implementados en la organización. Entonces, una pregunta puede ser, ¿los tengo que tener todos? Si usted va detrás de una certificación, una implementación de un sistema de gestión de seguridad a nivel general, tendría que tener el cumplimiento de todos, exceptuando solamente aquellos en una declaración de aplicabilidad, de pronto de algunos que la compañía no trabaja. Por ejemplo, teletrabajo, ¿sí? Actualmente, pues casi todos tenemos teletrabajo, ¿sí? Pero muy seguramente habrán empresas que solamente trabajan a nivel presencial porque son pequeñas o medianas y a lo mejor no están entrando en este tipo de metodología, ¿sí? O de herramienta. Entonces, ellos no tienen teletrabajo, lo que significa es que en ese control de seguridad ellos podrían excluir el cumplimiento de ese control. Entonces, en caso de querer implementar, lo excluye, en la declaración de aplicabilidad dice por qué lo excluye, lo justifica, y ante una auditoría externa o auditoría de certificación, pues ya tenemos forma de demostrar que no lo hacemos, ¿sí? Lo maluco allí sería que usted excluyera controles de seguridad, que también ha pasado, y cuando usted revise como auditor o como persona que está haciendo el seguimiento a todo esto, se encuentre con que efectivamente sí tiene, ¿cierto? Entonces, ejemplo, en una cooperativa financiera decía que ellos no calibraban equipos, pero resulta de que las cooperativas financieras, bancos y demás tienen cajeros automáticos y tienen cuentabilletes, lo que significa que esos equipos de alguna manera tienen que ser calibrados. Que me garanticen que la información que me está dando o el dinero que me está arrojando sea correcta, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene como esa función del auditor en querer validar que esos requisitos y esos controles de seguridad sí se estén cumpliendo dentro de la entidad. Y para nuestro ejercicio estamos solo con los controles de seguridad de la información. Como dato importante, son 10 requisitos de control que tienen la norma ISO 27001. Perfecto. Entonces, aquí sí están viendo, se están reflejando los porcentajes por cada uno de los. En esta empresa, por ejemplo, no tienen nada en seguridad física, no controlan el personal, no controlan los visitantes, ellos no saben cuáles son sus departamentos críticos, no tienen acondicionamiento de esos departamentos, no hacen mantenimiento de los equipos con los que trabajan, ¿cierto? De su diario vivir, de su operación. Todo eso incluye la seguridad física. Entonces, todo lo voy a dejar falso. En gestión de las comunicaciones, ellos sí tienen redes, están segmentados, tienen una red para proveedores, otra red de pronto para funcionarios, otra red para visitantes, controlan los accesos, toda la información compartida de alguna manera, ellos están, digamos, protegiendo la información. O sea que sí, este control de seguridad, digamos que acabamos de validar con la persona de comunicaciones y cómo le parece que todo lo que esa persona maneja como responsable lo encontramos verdadero, ¿sí? Entonces ahí están viendo cómo actúa la plantilla. Es una plantilla tan sencilla, pero ustedes no saben el uso tan importante de esos resultados, ¿no? Tan importante de conocerlos. Entonces aquí los voy a colocar todos verdadero, 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 todo verdadero porque sí lo están haciendo. Y en control de acceso, la verdad es que yo verifiqué si existía una política de control de acceso, no tienen, si se controla y restringe la asignación y uso de los privilegios, que ya saben que es tan importante, no es lo mismo tener un usuario activo como administrador que puede hacer de todo en un sistema de información que tenerlo como cajero porque solamente se va a limitar a esas funciones, ¿cierto? Entonces, confirmé que realmente sí usan password, sí protegen el acceso a los equipos desatendidos, sí existe una autenticación,
pero no existen procedimientos, medidas de seguridad computacional, etcétera. ¿Sí? Perfecto. Y así sucesivamente, para la gente que está aquí conectada, muchas gracias. Y así sucesivamente, en desarrollo de software le cuento que no están controlando ni el desarrollo interno ni el desarrollo externo, no hay metodología del ciclo de vida del desarrollo de un sistema de información, no hacen pruebas de desarrollo, o sea que están sacando los sistemas de información con una cantidad de errores al usuario final, ya sea interno, ya sea externo, ya sean a los socios, a los clientes, a las personas que están, digamos, como partes interesadas de la entidad. Entonces, falso. En incidentes de seguridad no tienen un software que les permita almacenar o registrar esos incidentes que suceden dentro de la compañía, no saben ni siquiera cómo dar respuesta, no saben de las lecciones aprendidas en todos estos incidentes, nadie sabe nada, ¿no? No les han comunicado, no conocen, no saben quién es el responsable de cada cosa, cómo escala de pronto un incidente que inclusive tenga que ver con el robo de información en la entidad y de pronto tengamos que escalar a entidades del Estado que nos ayuden a revisar todo este tema judicial, ¿cierto? Entonces no saben, no actúan, falso. Pero resulta que en continuidad del negocio, ellos sí tienen de alguna manera un plan de seguridad, ¿sí? Pero también tienen una planificación. Pero lo que sí no pude ver fue el diseño, redacción e implementación de ese plan de continuidad. Entonces, como ustedes están viendo, está el objetivo de control, y el objetivo de control tiene ese controlcito de seguridad de la información, que son los específicos que hay allí, y yo tengo que ir revisando que se cumpla o no se cumpla para poderle dar un porcentaje de cumplimiento a ese objetivo de control general que tiene el anexo A de la ISO 27001, que se traduce en controles de seguridad de la información. Y por último tenemos cumplimiento, pues disculpas por lo rápido que a lo mejor les puedo estar hablando, espero ser pues clara en lo que estoy diciendo. El último es cumplimiento, que hablábamos de todo lo que es reglamentación. Entonces, allí, por ejemplo, dice, se tiene en cuenta el cumplimiento de la legislación por parte de los sistemas. Entonces, resulta de que es falso. Existe el resguardo de la propiedad intelectual. Mira que son lo más de juiciosos. Y sí, efectivamente tienen un inventario de software, saben dónde tienen instalado ese inventario de software, controlan cuando se les está terminando el licenciamiento de software, inclusive en forma automatizada lo estamos pudiendo ver, y realmente me coincide que los equipos que tienen Office son los equipos que tienen licencia y son los equipos donde hay instalado ese Office, ¿sí? Entonces ahora pues chévere que todo el tema de licenciamiento también sea digital, ¿cierto? También se maneje de manera virtual por las diferentes plataformas, ya no como nos tocó de pronto, en mi caso me tocaba el papelito, me tocaba la cajita, me tocaba, no es que ya no esté, pero sí hay diferentes tipos de licencias hoy que nos permiten un manejo mucho más asequible. Inclusive por una plataforma de Microsoft, yo puedo estar revisando todo lo que tiene la compañía, y acá es muy importante también aclararles que las licencias no se prestan. Eso es como si usted le prestara su pase a su hermano para que se fuera a andar en su carro. Entonces, no es válido para un guarda de tránsito que usted maneje con la licencia de otro. Entonces, las licencias de funcionamiento de todos los programas dentro de la institución, a no ser de que sea un grupo empresarial demostrable, deben estar a nombre de la empresa a la cual usted le está haciendo este autodiagnóstico. Entonces, eso bien importante, y no solamente para esta parte, sino para la parte de hardware también, donde también es importante confirmar si esos equipos, quién es el propietario de los equipos de cómputo, de comunicaciones y demás de la empresa, porque eso tiene que ver con riesgos de seguridad de la información. Puede uno preguntarse, pero ¿y cómo así? Claro, ¿sí? Si usted tiene una licencia prestada, si usted tiene un equipo servidor que no es suyo, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Como dicen por ahí, el que con lo ajeno se viste, en la calle lo desviste. Así es cierto, también aplica para esta parte de controles de seguridad de la información. Entonces aquí me permito también decir que sí han considerado auditorías a los sistemas, ¿sí? De alguna manera yo tengo que mostrar una planificación porque tengo unos sistemas de información críticos por donde se hacen las transferencias electrónicas de mi entidad, o por donde yo estoy vendiendo, tengo comercio electrónico en mi entidad. Entonces, de alguna manera, yo tengo que auditar ese sistema de información.
Y aquí pues también está el documento OWASP, que es internacional y que nos da también inclusive algunas pautas para nosotros saber qué revisarle a un aplicativo o a un sistema de información. Pero eso no es más que un mejoramiento que uno de alguna manera está dando a eso, a la calidad del software, ¿cierto? De alguna manera estamos revisando si el software es un aplicativo web, o es un aplicativo de escritorio, o es un aplicativo de uso interno, y de esa manera poderle dar la criticidad o la revisión a ese software que se merece. Entonces, muy importante que sepan que no es lo mismo un software con el que usted maneja algo interno en la organización a un software que de verdad amerita todo toda la atención por parte de la seguridad de la información de la entidad. Muy bien, y aquí ya les voy a mostrar, entonces, bueno, entonces, ¿cómo estamos? ¿Cierto? ¿Cómo está esta empresa frente a la seguridad de la información? Aquí está el resultado general, y nos dice que el 46% sí está cumpliendo con esos controles. Estoy cumpliendo en un 46% con estos controles de seguridad, que son 114, reducidos a 15 objetivos de control, que es como los títulos grandes que ustedes veían allí. Y en un 54% no estoy cumpliendo. Me tengo que alertar, indiscutiblemente me tengo que alertar porque no estoy bien en temas de seguridad de la información dentro de mi compañía. Y por acá, por cada objetivo de control, lo están viendo, que fueron las respuestas que estuvimos dando en la plantilla. Ya me está diciendo en políticas de seguridad cómo estoy, en organización de la seguridad de la información cómo estoy. Mire, por ejemplo, en la parte de organización de la seguridad de la información, mucho que decir, ¿sí? Porque el 88%, estoy incumpliendo un 88%, ¿sí? Solo un 12% de la entidad. ¿Qué significa? Que no estamos fuertes. Y eso no es ningún secreto. Aquí, por ejemplo, en un estudio que se hizo en las cooperativas financieras, el 70 y pico % de las entidades todavía no tienen un responsable de la seguridad de la información. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, la CEPS? Que la CEPS es como decir la superintendencia bancaria, disculpe para los que están en otros países, que de pronto no sea coincidente el ente, pero acá superintendencia bancaria va con los bancos y la CEPS de Economía Popular y Solidaria va con las cooperativas financieras. ¿Qué pasó? Que ellos quisieron ser preventivos de aquí hacia atrás y empezar a pedir lineamientos de seguridad, controles de seguridad, pero como no era una obligación cumplir con este estándar internacional, pues ellos de alguna manera estaban evadiendo y empezaron a sufrir ataques informáticos, delitos informáticos y una cantidad de cosas. No sé si han escuchado eso, mejor dicho, es un boom lo que está sucediendo con el Banco Pichincha. Y realmente, ¿qué pasó? ¿Qué dijo esta entidad? Dijo, un momentico, aquí hay que poner reglas. A partir de noviembre del 2021, todas las cooperativas financieras, segmentos 1, 2 y 3, tienen que tener un sistema de gestión de seguridad de la información que garantice minimizar estos riesgos de seguridad. Entonces, ya para terminar, yo quiero decir, si usted en su casa tiene muchas cosas de valor, asimilen, lo pueden asimilar de esa manera. Inclusive ni cosas de valor, son cosas que son esfuerzo, ¿cierto? Usted pone la seguridad en su casa, ¿sí o no? Se pone la puerta, la contrapuerta, pone el seguro, pone mejor dicho, la última chapa digital que haya salido, usted la pone, ¿cierto? Para entrar con la huella y una cantidad de cosas automatizadas que existen hoy en día y que nos permiten estar un poquito más seguros en nuestra casa. Usted lo pone, usted lo que está haciendo es siendo preventivo, ¿sí? No importa si va a pasar o no va a pasar, o sea, no, pero usted lo tiene y está previniendo. Lo mismo sucede con la parte empresarial, ¿no? O sea, no esperemos a que ocurran eventos de seguridad que muy seguramente los pueden llevar, porque sí, estoy cerca de lo que es un SOC, estoy cerca de lo que son rastreo de eventos de seguridad de las empresas, y le cuento que las estadísticas son muy alarmantes. O sea, todo el tiempo está el atacante, todo el tiempo. Y si usted ni siquiera tiene cómo registrar eventos, pues no se va a dar cuenta. O sea, que cuando menos piense, ya están dentro de su casa, ¿sí? Entonces, eso es como lo que les quería transmitir. Yo me siento muy contenta, es un tema inclusive que me encanta, es un tema que me apasiona poder colaborar en este momento con
con estas charlas, ponencias, talleres, donde las personas pueden conocer esta guía de buenas prácticas, esto. Lo otro es, adelantándome de pronto a alguna pregunta que haya por ahí, pero siempre hay una pregunta y es, ¿tengo que implementar la norma? La respuesta es, si usted está obligado en su empresa, usted tiene una matriz legal que lo obliga a tener ISO 27001, pues la respuesta indiscutiblemente es sí, usted debe tener la norma. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo está obligando. Pero si a usted no lo están obligando por ningún lado, pero usted debe preocuparse por la información de su entidad, ¿sí? Y si existe algo, ¿cierto? Una herramienta, existe, mejor dicho, ustedes saben que eso es todo un comité de diferentes actividades económicas que se reúnen y dicen esto es lo mínimo que una empresa tiene que cumplir para, lógicamente, estar a la vanguardia y poder minimizar esos riesgos de seguridad y poder traer buenas, digamos, buenas cosas a la entidad y mejoras a la entidad en este tema. Pues la respuesta es no nos detengamos por eso, o sea, seamos cada vez mejor en esa parte de seguridad de la información y aportemos desde lo que ya conocemos en esa seguridad. Bueno, no, a mí no me queda más sino agradecerles por el espacio y por atender a esta presentación.